Bueno, yo quiero agradecer, como no, evidentemente a Juanjo su presentación y de nuevo la invitación a estas jornadas de historia, la amabilidad que siempre muestra conmigo el Ayuntamiento de la Puebla de Valbona para realizar estas conferencias. Y bueno, para mí es todo un lujo hacerlo después de Beatriz con su maravilloso estudio de la BIFAZ y ese proceso de restauración y puesta en valor que ha realizado magnífico, y evidentemente también detrás, después de Sofía, que para mí también es no solamente un lujo, sino un honor, un placer hablar después de ella, porque ella no se acuerda, pero yo he sido alumna suya. Y ya no se acuerda, seguramente alguna vez hemos hablado porque hemos contribuido en alguna ocasión, pero por aquel 1997 que yo terminaba mi carrera, en la licenciatura de Historia del Arte existía la tradición de hacer una cosa que se llamaban campos de trabajo de restauración con un profesor de la casa que se llamaba Daniel Benito, bueno, que se llama Daniel Benito, y Sofía era la que nos enseñaba en los campos de restauración, y en aquella ocasión en Aras, ahora Aras de los Olmos, antes Aras de Alpuente, en Alpuente, sí. Bueno, en realidad de lo que yo voy a hablar un poco es de algo que ha comentado Beatriz y que a mí me parece muy importante, y es un aspecto importante desde el punto de vista cultural, que es cómo la Puebla de Valbona debe no solamente identificarse con su patrimonio, sino aprender a valorarlo desde un punto de vista de lo que puede aportar para una mejor comprensión histórica. Evidentemente, y esto ha salido ya a relucir en las dos ponencias anteriores, la iglesia de la Puebla de Valbona, esa iglesia que surge en el siglo XV, a principios del XV, posiblemente finales del XIV, es una pequeña iglesia, una parroquia de pequeñísimas dimensiones que fue siendo ampliada de manera continuada como una especie de matrioska rusa, añadiéndole, ¿no?, reformándola y realmente superponiendo estructuras una encima de la otra. Esta iglesia hemos de entenderla dentro de un contexto histórico que es la conformación de una ciudad medieval de nueva planta, precisamente impulsada por todo el proceso que conlleva no solamente la conquista, en el caso del Reino de Valencia, sino precisamente y quizás de una manera mucho más acertada, los procesos de revuelta musulmana que encabezan especialmente los pobladores que habían quedado residentes en la zona de Benaguasil, que de esto evidentemente Joan sabe mucho más que yo y que hablará posteriormente de ello. En esta Puebla medieval, de carácter ortogonal, sistematizado, con sus 4 portales, la iglesia tiene una preponderancia significativa desde el punto de vista urbano, situándose precisamente en uno de los extremos de la población, al final de la calle Mayor, del Carrer Major, junto al portal de Benaguasil, porque precisamente debía también de dar servicio a los habitantes cristianos de Benaguasil. Pocos eran, pero por ello se construye en ese momento. Pero además es un tipo de ciudad de origen medieval que sigue, a grosso modo, lo establecido desde el punto de vista teórico en cuanto a lo que tiene que ver con los conceptos de ciudad medieval de Eiximenis. Esta iglesia medieval, como digo, era de pequeñas dimensiones. Aquí tenemos una de las infografías que ha realizado Pablo Griñena, que ha estado también al tanto, ¿no?, de los procesos de restauración realizados en la iglesia de la Puebla de Valbona, la iglesia de San Jaume, y donde podemos observar realmente el tamaño, ¿no?, tan pequeño que tenía
la iglesia, marcada en rojo, apenas una estructura de carácter uninave, ¿no?, con 3 tramos en su composición, y que, como muy bien ha explicado Sofía, estaba girada, ¿no?, respecto a la disposición actual, ¿no? Más interesante es comprender realmente cuáles eran los aspectos de carácter cultural, es decir, los elementos asociados al culto y a la devoción, que tuvieron hasta el siglo XVIII una importancia sustancial en la configuración de la religiosidad o de la espiritualidad de aquella sociedad medieval. Para ello, conocemos en parte algunos de estos aspectos gracias a los capítulos de obra que se conservan en el archivo del Patriarca y que hablan precisamente de la reforma que se va a iniciar en el siglo XVIII, adecuando la iglesia, esta pequeñita iglesia medieval, a los gustos de la época, y al tiempo, ¿no?, que establecen cuáles han de ser las modificaciones, las reformas que van a ser visadas precisamente por Pérez Castiel y Gil Torralba, establecen una descripción bastante detallada del aspecto que hasta ese momento tenía la Iglesia. Y esta es un poco la composición, ¿no?, de lo que allí aparece descrito, con algunas devociones que evidentemente son de carácter barroco, como la capilla de San Luis, que hace alusión a San Luis Bertrán, evidentemente, la capilla de San Andrés, que se describe con un retablo de masonería, es decir, un retablo de carácter escultórico, posiblemente de época del XVI o del XVII, que se alaba especialmente y que se pide cuidar y conservar con especial interés en los capítulos de obra, o la capilla de la Virgen del Rosario, ¿no?, que es producto de esa ampliación, ¿no?, que se realiza y que tendrá una mayor envergadura de lo que tiene en la época, digamos, que es descrita, pero que ya existe, ¿no?, o esa capilla ya existe antes de su ampliación. Pero, sin embargo, hay otros cultos que aparecen mencionados y que nos trasladan a esa espiritualidad, ¿no?, a la espiritualidad de una época donde lo que vamos a encontrar precisamente son devociones comunes al momento medieval, ¿no? Uno de ellos será, evidentemente, la capilla de Santa Bárbara. También la de Santa María Magdalena va a ser importante en estos momentos, pero especialmente importante será la capilla del Santo Cristo, que será muy significativa dentro del culto medieval, junto con la capilla de las ánimas, ¿no?, que posiblemente albergaba, según la descripción, un retablo de ánimas con la misa de San Gregorio, que llegó a ver el cronista de la Puebla de Valbona, Yabata, ya a describirlo. Digamos, retablo de origen medieval, descrito por Yabata, no debía ser muy diferente al que se conoce a través de fotografías en otras parroquias o en otras iglesias valencianas. Concretamente, aquí tenemos una imagen del que fue el retablo con la misa de San Gregorio, o retablo de las ánimas, atribuido a Vicente Masip, que representa el juicio final y la misa de San Gregorio de Quart de Poblet. Capillas dedicadas a las ánimas existen muchísimas en todo el panorama valenciano, perfectamente documentadas, tanto en Alicante como Agullén, Borbotó, etcétera, y tienen ustedes la lista de poblaciones que hacen alusión, ¿no?, a la existencia de este tipo de retablo. Y, sobre todo, hemos de plantear que es un tipo de obra que, desde el punto de vista devocional, tuvo muchísima importancia porque estaba asociada a garantizar las indulgencias. Es decir, especialmente rezando ante estos retablos se conseguían una serie de indulgencias, ¿no?, concretamente los 7 Padre Nuestro, las 7 Ave Marías o las 7 llamadas oraciones de San Gregorio, con las que se conseguía este tipo de prebendas desde el punto de vista espiritual. Estos retablos van a ser muy importantes porque normalmente tienen una narración, un relato, ¿no?, un relato que se inicia generalmente con escenas del infierno, en ocasiones una sima de agua entre una laguna o un abismo, de cuyas profundidades emergen las almas auxiliadas por ángeles custodios.
En otras ocasiones, junto a este purgatorio, aparece también una sima a modo geológico, ¿no? Como una especie de repisa geológica que viene asociada al limbo, donde se encontraban las almas generalmente de los niños. Y ese tipo de planteamientos relacionados precisamente con esta identificación de carácter medieval van a ir enriqueciendo los retablos, ¿no? en esta época, generando distintas modalidades. De estas modalidades más primitivas, donde la misa de San Gregorio va a tener un papel fundamental, especialmente en los siglos XV y XVI, y relacionados con los diálogos, con las historias de almas o con las 30 misas en beneficio de las almas de purgatorio de San Gregorio, o bien con otros escritos populares como el Flos Sanctorum o con el De Profundis, o incluso con la famosa leyenda áurea de Santiago de la Vorágine. Junto con ella, pues esta tipología devocional va a ir evolucionando a lo largo de los siglos y evidentemente va a dar lugar también a otro tipo de retablo donde va a tener una mayor presencia, en este caso San Miguel Arcángel, como Psicopombo, como Miles Christi, como soldado de Cristo, triunfando sobre el mal y realizando esa separación entre justos y pecadores. Un tipo de devoción especialmente que tiene que ver con algunas cuestiones asociadas a la imagen, ¿no? del infierno y a las ánimas, ¿no? a la imagen de las ánimas, que acabará precisamente en el proceso de la Contrarreforma, puesto que precisamente la misa de San Gregorio será prohibida de ese tipo de retablos y quedará tan solo en muchas ocasiones imágenes asociadas a las propias ánimas penitentes, ¿no? Estas imágenes que emergen, ¿no? entre el fuego, entre las llamas, y de las que tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia del arte. Algo similar a estas imágenes que hemos visto, por tanto, debía estar presente también en la iglesia de la propia Pobla de Valbona. Otra de las devociones que aparece, como hemos comentado, es Santa Bárbara. Santa Bárbara va a ser una de las devociones más importantes durante toda la época medieval. Aquí tenemos estos ejemplos de pintura del gótico lineal, de San Juan del Hospital, donde vemos esos colores, ¿no? más terrosos que comentaba, más de utilizar magras, ¿no? y colores más siena que comentaba Sofía, y donde precisamente uno de los elementos más importantes va a ser precisamente los aspectos relacionados con la representación de esta santa, siempre junto con la torre que la caracteriza, que va a ser uno de los elementos más importantes de este tipo de devociones. Junto con estas devociones clásicas hemos de añadir, evidentemente, estas pinturas murales, ¿no? que nos ha explicado Sofía, que hace alusión a uno de los elementos culturales más importantes de las sociedades agrícolas del siglo, de la época medieval, precisamente, que tiene que ver con la protección de las cosechas, ¿no? ante las inclemencias del tiempo. De ahí que las figuras que aparecen, San Abdón, San Senén, San Gil, como protectores ante las tormentas, la lluvia, el hielo, son elementos que nos trasladan también a estas devociones populares de una sociedad plenamente agrícola, ¿no? Y junto con ello, pues otro tipo de imágenes que ponen en relación, como he comentado alguna vez, precisamente las narrativas asociadas a los aspectos cristológicos, ¿no? en la construcción del relato, especialmente en la pasio, en todo lo que tiene que ver con la crucifixión, que la pone en común con algunos de los aspectos de carácter escenográfico que tenían que ver con lo que en esos momentos se estaba encargando también desde el punto de vista devocional a la propia Cartuja de Portacelli, ¿no? De hecho, este famoso retablo de los 7 pecados de San Bonifacio Ferrer, conservado en la Cartuja de Portacelli, precisamente plantea algunos elementos, ¿no? muy similares, sobre todo la sangre, ¿no? que emana del pecho de Cristo hacia las figuras situadas en la parte inferior y que está relacionada con el aspecto, ¿no? sacramental de la sangre de Cristo, el aspecto eucarístico en este caso, aparece también inserto en la Pobla de Valbona. Pero también otras relaciones que tienen que ver precisamente con nociones asociadas a la natividad,
a los aspectos más de carácter mariológico y especialmente en la forma, ¿no?, de representar el Belén, ¿no?, que aparece en uno de los recuadros, que nos recuerda precisamente a Antonio Peris, con ese detalle de la Epifanía, en el retablo de la Virgen de la Esperanza de Pego, donde el niño aparece también inserto una especie de cajón fajado, con vendas, y que va a ser algo muy habitual, no solamente en el caso de los retablos o de la pintura, sino incluso de la escultura. Aquí tenemos, por ejemplo, el detalle de esta, es como no puedo señalar, de esta escalera de Morella, donde precisamente aparece también el niño sobre ese cajón fajado con vendas y que tiene muchos aspectos relacionados o en común con los elementos planteados en estas pinturas murales de la Pobla de Valbona. En el caso del retablo principal, que así aparece descrito no solamente en numerosas visitas pastorales, sino también en estos capítulos de obra, que es el retablo dedicado a San Jaume Apóstol, a Santiago, que es el patrón, sin duda, de la iglesia de la Pobla de Valbona. Hoy lo conocemos solo por la tabla central, pero posiblemente, y tal como parece indicar la masonería trencada, ¿no?, que tiene alrededor, formaba parte de un conjunto mayor. No sé si este sería el retablo que comenta Sofía, que debía estar incrustado en el altar mayor, pero posiblemente, ¿no?, sería esta tabla la que deberíamos entender junto con el resto de las pinturas. Un retablo que, junto con otras pinturas, pues bueno, ya saben ustedes que tradicionalmente en este baile de atribuciones ha sido atribuido en algunas ocasiones a Jacomar, a Jaume Bassó, y más recientemente se ha atribuido ya de manera definitiva a Joan Reixac, realizado aproximadamente hacia 1450-1460, que es en el momento en el que está trabajando Joan Reixac para la Cartuja de Portacelli, concretamente realizando ese magnífico retablo que tiene dedicado al tránsito de la Virgen. Esta relación se pone especialmente en contacto cuando se compara, evidentemente, la obra de la Pobla de Valbona junto con el retablo de San Jaume y San Gil Abad, que se conserva hoy en el Museo de Bellas Artes de Valencia y que procede del convento del Carmen de Valencia después de los procesos de desamortización. En común tienen muchos rasgos, ¿no?, las sandalias, los bordones, ¿no?, que llevan ambos, el libro abierto con el pasaje de Cebedeo, ¿no?, que hace alusión precisamente al padre de Santiago Apóstol, el rostro serio, grave, muy bien dibujado, con una gran captación no solamente de la fisonomía, sino de la psicología del personaje. Y también otros aspectos como son no solamente las proyecciones fitomórficas que aparecen representadas, en este caso, en los tejidos, ¿no?, que llevan ambos personajes de ambos retablos, sino también en otro tipo de aspectos como es el tratamiento del pavimento, que es algo muy característico de la obra de Reixac. Evidentemente, Reixac es un personaje, digamos, todavía por descubrir, por investigar, y a pesar de todas las investigaciones que se han realizado. Jacomar sabemos que murió hacia 1461, Reixac fue mucho más longevo, vivió hasta 1486 y en sus últimos momentos, sus obras finales, debieron estar asistidas por su hijo Jerónimo, que también era pintor y que explica en muchas ocasiones pues, cómo sus obras finales tienen un estilo quizás más mecánico, más rutinario, etc. El problema de la identificación entre ambos pintores surge precisamente como consecuencia de un par de encargos contratados a Jacomar por Alfonso V el Magnánimo, que no pudieron ser acabados, no pudieron ser terminados, como son el retablo de San Miguel
en Burjasot, que se concertó con Jacomar en 1441, pero que fue concluido por Reissac en el 44. Y lo mismo sucede con otro retablo, el de San Lorenzo y San Pedro Mártir de Catí, que también inició Jacomar, en este caso un poquito antes de morir, en 1460, y precisamente después de su muerte fue terminado por el propio Reissac. Será precisamente tras la muerte de Reissac de Jacomar, cuando Reissac, ¿no? Tiene ese revulsivo definitivo en el reconocimiento artístico valenciano, llegando a ser nombrado por Juan II como pintor real. En esos años trabaja para la Catedral de Valencia, realiza el famoso retablo de San Lorenzo y San Pedro de Verona de Catí, el retablo de San Esteban de la parroquia homónima de Valencia, el retablo de la capilla del Señor Rey del convento de Santo Domingo y las pinturas de las puertas del órgano de la catedral, que realiza en 1467, y el retablo de Santa Úrsula, que hoy se conserva en el Museo Nacional de Cataluña. Este tipo de planteamientos tiene que ver, evidentemente, con la importancia de los intercambios artísticos que se producen en esta época y que hemos de entender desde una presencia amplia por comprender cómo no estamos hablando de un estilo medieval, de un estilo gótico, perteneciente a una época constreñida a un territorio, sino que realmente los lazos, ¿no? De influencia, no solamente hacia el Mediterráneo, sino también hacia el centro norte de Europa y especialmente hacia lo que conformaba el famoso Ducado de Borgoña, va a traer consigo esas influencias que en el gótico catalán, en el gótico valenciano, van a tener precisamente los primitivos flamencos y que Reissac conocerá al final de su obra gracias precisamente a Dalmau, con el que tuvo una amistad y un trato muy singular, y que se sabe precisamente que Dalmau también tenía alguna obra, puesto que era coleccionista de Jan van Eyck, por ejemplo. Ese tipo de aspectos tienen que ver con la importancia que Reissac va a comenzar a dar a algunos detalles concretos, esa mirada analítica, matérica, preciosista de la pintura flamenca y que va a reflejar efectivamente en la mayor parte de sus obras. Estos aspectos son curiosos y realmente se contemplan de una manera muy clara, ¿no? En este retablo, el retablo dedicado a Santa Catalina del Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero también en otros retablos como el que se conserva en Valencia, donde vemos este tipo de detalles. Detalles que lo van a diferenciar de otros artistas del momento, de su época, que también van a trabajar la figura de Santiago Apóstol, como es el caso de Gonçal Peris, ¿no? Donde vemos aquí este retablo, esta tabla en la que aparece representado el santo, pero donde la riqueza matérica, quizás, o el preciosismo que muestra Reissac en sus obras es menor, ¿no? O evidentemente mucho menor en el caso de esta obra de Granén, ¿no? Conservada en Siresa. En el caso de otro de los elementos, ¿no? Del que ya se ha comentado y se ha hablado y que forman parte también de estos aspectos cultuales, ¿no? Yo me voy a centrar en el aspecto devocional, en el aspecto religioso de lo que sabemos que se conservaba en la iglesia de la Pobla de Valbona, se halla evidentemente la bifaz, ¿no? Esta bifaz es uno de los elementos más importantes desde el punto de vista religioso de la Pobla de Valbona y que habla claramente de un aspecto devocional que está relacionado íntimamente con la reliquia, con el concepto de poseer una reliquia, y en este caso una reliquia sagrada que encarnaba la propia esencia de Dios y que se conocían con el nombre de Verónica en muchas ocasiones y que, por tanto, tenía un papel importantísimo en los aspectos relacionados con la devoción. Singularmente con la devoción mariana, ¿no? Que va a tener un papel importante y significativo durante la época del arte gótico, pero también en el caso de la Verónica con las imágenes relacionadas con Cristo. Y estas devociones marianas hemos de entenderlas dentro de un contexto de significación política.
no solamente religiosa, no solamente devocional, no solamente cultural, ¿no?, en lo que se relaciona con el culto, sino también devociones de carácter política. Y que tienen que ver efectivamente con estas rutas, ¿no?, de intercambio, que son rutas de intercambio de ideas económicas, comerciales, pero también artísticas. Dentro del panorama de la época medieval, el gótico establece un cambio conceptual muy importante respecto a las devociones de época románica. En el gótico, como saben ustedes, la Virgen, ¿no?, va a tener un papel fundamental como intercesora ante Dios y los fieles, y de manera paulatina se va a ir produciendo un proceso de humanización de la figura de la Virgen. A estas figuras, ¿no?, que se llaman vírgenes de la silla, o la Verge de la Cadira, como la de la Catedral de Valencia, poco a poco van a ir sustituyéndose una serie de imágenes que van a ser utilizadas en gran medida por la monarquía y por la nobleza para la protección y defensa de sus propios intereses, especialmente durante los conflictos bélicos. Son imágenes, por tanto, utilizadas de manera muy concreta para servir de elemento apotropaico, es decir, de elemento defensor, de elemento protector de las élites durante la batalla o durante los conflictos bélicos. Estas imágenes, en muchas ocasiones, van a recibir el nombre de vírgenes de las batallas, ¿no?, o imágenes relacionadas con estatuas o esculturas que se sacan en procesión, se sacan durante la batalla y que en muchas ocasiones incluso van a tener un orificio inferior para poder amoldarlas o ajustarlas a la silla del caballo y poder llevarlas, por tanto, consigo durante la batalla. Un caso muy concreto, por ejemplo, es esta de Fernán González, que fue donada al monasterio de San Pedro de Arlanza y que tiene ese carácter apotropaico, es una pieza de carácter milagroso, con fines de peregrinaje y también de enriquecimiento, evidentemente. Lo mismo sucede con otras imágenes, como esta otra Virgen de las Batallas o Virgen de Arzón, o la Virgen perteneciente a Fernando III durante su etapa de conquista y que se conserva en Sevilla y que forma parte de esta tipología, ¿no? De la mayor parte de las imágenes, en estas dos que son muy parecidas, lo que muestran es realmente este uso apotropaico, interesado, más allá simplemente de lo cultural, que tiene un fuerte carácter político y que tiene que ver con la utilización en las batallas, sirven como elemento para colocar sobre el caballo, tienen también una ubicación, un edificio construido relacionado con el propio personaje que finalmente la dona, es que se me empañan las gafas y no veo nada, y tienen esa materialidad de carácter suntuoso. En el caso de Valencia, estas imágenes relacionadas con las batallas son menos conocidas. Tan solo existe un caso peculiar, particular, que es el Cristo de Sant Bult, que se cree que era uno de esos Cristos, ¿no?, que se enarbolaba, igual que una bandera, en la batalla para servir también como carácter apotropaico. El caso de este Cristo, el Cristo de Sant Bult, es muy interesante, pues es también de una veroicon, de una imagen verdadera de Cristo, en este caso en escultura, que copia o imita el famoso Cristo que se conservaba en Lucca, en la ciudad italiana de Lucca, llamado Il Volto Santo di Lucca. De ahí que Volto reciba, en caso de Valencia, el nombre de Sant Bult, ¿no?, o Sant Bulto. Esta imagen es una imagen que ha sido utilizada en numerosas ocasiones como una imagen real o verdadera. Incluso en el caso del suegro de Velázquez, Francisco Pacheco,
en su arte de la pintura utiliza el caso del Cristo de San Luca para defender la importancia de los 4 clavos en la representación de Cristo, puesto que esta imagen originaria y verdadera lleva los 4 clavos, a diferencia de esas otras imágenes de crucifixión, donde Cristo aparecía representado solo con los 3 clavos. Imágenes de Sant Bult, en el caso valenciano, van a existir no solamente desde el punto de vista cultural en cuanto a la imagen se refiere, sino que también aparecen en pergaminos y en otro tipo de elementos que van a ser reiterados, ¿no? Especialmente uno de los más importantes va a ser este código del siglo XIV, donde aparece representado este santo, este Cristo, este Sant Bult, este santo bulto, que va a servir de alguna manera como elemento de representación de un retablo que existía en la Catedral de Valencia, que es un retablo llamado de la Passio Imaginis, atribuido, o en este caso, a la época medieval, y que aparece recogido en este grabado de Juan Bautista Ballester, Identidad de la imagen de San Cristo del Salvador de Valencia, de 1672, donde se recoge algunos de los aspectos principales asociados a la Passio Imaginis referida al Santo Bulto. Concretamente, el caso de la sangre, ¿no? La sangre como reliquia, que como ven aparece recogida, ¿no? Y que está relacionada con el mito del Cristo de Beirut, que sangra como imagen y esa sangre tiene un poder de carácter religioso. Estas imágenes santas o verdaderas imágenes van a tener no solamente un reflejo en la escultura, sino que también van a tener un reflejo en la pintura, ¿no? Concretamente en estas imágenes relacionadas con captar el rostro verdadero de la Virgen o el rostro verdadero de Cristo. Belting, en un libro muy interesante que tiene, que se titula Imagen y culto, una historia de la imagen anterior a la era del arte, del 2010, dice que la veracidad que se otorgaba a estas imágenes como representación real de Cristo o de la Virgen basaba su origen generalmente en el carácter sobrenatural de la propia imagen. De hecho, la mayor parte de estas imágenes van asociadas a un hecho de carácter milagroso en cuanto a su hallazgo. En el caso de Valencia, la Virgen de Gracia, la Virgen de Montolivete o, por ejemplo, el Cristo del Salvador, ¿no? Tienen ese carácter, digamos, milagroso en su manera de ser encontrados o también en la manera en la que son realizados. En este caso, se trata de imágenes que no han sido realizadas por la mano del hombre. Son imágenes que se llaman aquiropoetes, es decir, imágenes que son consideradas como reliquias visuales, como testimonios históricos, en este caso del Jesús histórico, o en el caso de la Virgen, basadas en el famoso retrato que San Lucas realiza de la imagen de la Virgen. Umberto Eco, además, en una obra muy bonita que tiene, que se llama Representación icónica de lo sagrado, decía que el carácter artificial y semiótico de estas imágenes tenía que ver con el hecho de que quien contemplaba estas imágenes realmente no contemplaba una obra de arte, sino contemplaba realmente a un Dios o a la Virgen que se hacía pensable y comprensible para los más humildes. Y de esa manera se conseguía hacer realidad física la forma de ser pensado lo religioso, ¿no? A través del rostro, en este caso del volto, ¿no? Como dirían en italiano. De esta manera, las imágenes que tienen que ver con la Santa Faz, con el Mandilión, la Síndone, las Verónicas, el Santo Bulto, etcétera, son realmente imágenes verdaderas, ya sean porque han sido dejadas impresas en un trapo, como el caso de la Verónica, o han sido realizadas por la mano de un personaje sagrado, bien un ángel, etcétera, o bien comunicados, soñados a través de la voz de Dios que establece este tipo de vías de comunicación con la divinidad a través de estas imágenes consideradas verdaderas o verdaderos iconos, ¿no?
En el caso de este tipo de imágenes, uno de los aspectos quizás más importante y cómo van a ser recibidas en el mundo medieval, especialmente del ámbito de la Corona de Aragón, va a tener un papel fundamental el rey Martín el Humano, Martí l'Humà. Martí l'Humà va a ser un verdadero fanático de las reliquias, y a ello le acompañará también María de Luna, personaje tan importante, ¿no?, para la Pobla de Valbona. Y, de hecho, sabemos y tenemos constancia que en la visita que realizan a la parroquia de la Pobla de Valbona, camino a Llíria, van a dejar aquí una reliquia de una cruz con el lignum crucis, es decir, con una astilla, con un trocito de la madera de la Sagrada Cruz y que se conservó durante un tiempo en la Pobla de Valbona, junto con algunos otros elementos de carácter, digamos, más ornamental, relacionado especialmente con la orfebrería, como serán dos cálices, uno con su patena y el otro muy interesante, que representaba un cáliz medieval muy trabajado con una serpiente enroscada a lo largo de lo que sería la peana, ¿no?, del propio cáliz, y que no se conservan. Sí que se conoce a través de las visitas pastorales en los inventarios, pero realmente están desaparecidos. En el caso de Martí l'Humà, uno de los elementos más importantes, ¿no?, va a ser efectivamente su papel como coleccionador de reliquias, pero también dador de estas reliquias a distintas iglesias o parroquias. Va a fundar la Cartuja de Valdecris como enterramiento propio y también va a fundar capillas con reliquias de manera doble a imitación de la Sainte-Chapelle. Este papel va a ser muy importante, ¿no?, especialmente en el reconocimiento que posteriormente Martí l'Humà va a tener dentro del mundo religioso y especialmente dentro de esa manera de imitar, ¿no?, la conjugación de un lugar donde conservar reliquias a imitación de lo que se había producido en la Sainte-Chapelle de París. De hecho, aquí tenemos algunas imágenes. Para ello, él va a realizar y va a construir esta capilla real en el Palacio Mayor de Barcelona, que va a destinar, evidentemente, a aspectos relacionados con la conservación de las reliquias. Pero, además, hemos de tener en cuenta toda una serie de cuestiones asociadas a la imagen de la Virgen, ¿no?, y la debemos relacionar con el contexto religioso de la época. Primero, el cisma que se produce en el catolicismo, ¿no?, con el Papa de Aviñón, que Martí l'Humà va a defender de una manera clara y concisa, pero también con otros aspectos que tienen que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen dentro de esa controversia de carácter medieval, la inexistencia en esos momentos de una iconografía centrada en la Inmaculada Concepción. Tendremos que esperar muchos siglos para encontrarnos con las primeras imágenes que representan a la Virgen, como la Tota Pulcra, ¿no?, que después hará famosa Vicent Massip o Joan de Joanes. Y, por tanto, se trata, ¿no?, en estos momentos de encontrar cuál es la imagen, ¿no?, para establecer la manera más adecuada de representar a la Virgen, ¿no? Y, sobre todo, dentro de este dogma de la Inmaculada Concepción, que la Corona de Aragón va a hacer suya, va a ser una de las monarquías que va a defender de manera muy temprana el dogma, ¿no?, de la Corona de Aragón, haciendo suyo el dogma de Escoto. Se trata efectivamente de cómo esta devoción va a poder realizarse desde el punto de vista de la devoción de lo público, de la creencia personal, pero además desde el acceso que va a tener a estas imágenes y al poder el propio poder civil o la sociedad en su conjunto. Por tanto, las verónicas deben ser entendidas en el caso de la representación de la Virgen como representaciones icónicas del dogma de la Inmaculada. La Verónica de la Virgen, que es como se denomina a partir de 1397, va a ser entendida como un retrato, que es el verdadero retrato que le realizará San Lucas. Y esta denominación, el retrato de la Virgen por San Lucas, aparecerá en 1437, normalmente desde el punto de vista de la documentación. Además, igual que pasaba con el Sant Bult, la Verónica de la Virgen salía cada 8 de noviembre en procesión
junto con otras reliquias de la corona de Aragón, en una procesión solemne como legitimación política de la corona de Aragón, de ahí que esa peana que lleven para ser portadas tienen esa relación de ser utilizadas en procesión, o ser utilizadas para salir en procesión. De una manera muy similar a cómo procesionaban las reliquias en Roma. De hecho, después de la famosa campaña iconoclasta, ¿no?, de Bizancio, y poniéndose fin, ¿no?, a la iconoclastia, se producirá la salida de las reliquias en procesión, de las imágenes en procesión, que serán imitadas en Roma, y esto es lo que precisamente la corona de Aragón retoma como elemento procesional asociado a este tipo de imágenes. Estos antecedentes, la procesión que se realizaba en Roma en la fiesta de la Asunción de la Virgen, es una de las más importantes, que sería abolida en el siglo XVI por el propio Papa Pío V, pero también otro antecedente clarísimo será la procesión romana, que consistía en la exhibición del icono de Cristo, la llamada aqueropita, una imagen que no era realizada por mano humana, que tiene que ver con la Verónica, que forma parte del reverso del bifaz, ¿no?, de la Virgen, y que era la imagen de Cristo que se conservaba en el Santa Santorum del Palacio de San Juan de Letrán. Y esta imagen es también la que aparece representada, evidentemente, en la bifaz de la Pobla de Valbona. Uno de los momentos más álgidos de esta procesión era el momento en el que la faz de Cristo se encontraba en un momento impreciso con el icono de la Virgen, y se producía en ese momento la colocación de las dos imágenes, una al lado de la otra, para ser venerada por los fieles. El momento en el que la bifaz une en un lado y en otro ambas imágenes, lo que trata es de llegar a este punto, de llegar al punto en el que en Roma esas dos imágenes se colocaban en una especie de éxtasis de culto, y por tanto unir esas dos imágenes desde el punto de vista conceptual en la veneración de los fieles, ¿no? Por tanto, esta imagen con estas dos caras, sacada en procesión o bien en una capilla utilizada para ello, será utilizada con este fin. Como muy bien ha explicado Beatriz, nosotros hicimos un pequeñito estudio de carácter, digamos, de análisis de los pigmentos de la bifaz, y entre los resultados que obtuvimos, quizás los más significativos fue, en el caso de la bifaz en el azul que lleva la Virgen, ¿no?, en el manto, la utilización del lapislázuli, como bien ha explicado antes también Sofía, se trata de un pigmento riquísimo, era mucho más caro que el oro, y en estos momentos las minas de lapislázuli eran escasísimas. Tan solo existía una mina en Afganistán que penetraba en Europa a través de los puertos de Venecia o de Génova, y posiblemente llegó a la Corona de Aragón a través de esa ruta. Pero era, prácticamente un mineral escasísimo, y que da importancia del valor que se otorgaba a la imagen desde el punto de vista de la utilización de materiales tan preciados, de materiales tan caros y tan preciosos, y que tenían, por tanto, un amplísimo significación. No se trata de una azulita, de un azul más económico. Pero más interesante para nosotros es el color rojo, este rojo que lleva la corona, la aureola de Cristo, y que es un calamus draco, una sangre de drago, que se trata de este tipo de pigmento de resina del árbol del drago, tan habitual especialmente, ¿no?, algunos ámbitos de carácter desértico, y que, a mí me produce no solamente algunas dudas desde el punto de vista de la cronología de la bifaz, sino también la importancia que se le dio a la hora de utilizar una resina que imitaba la sangre y que, por tanto, intentaba de nuevo convertir, en este caso la bifaz, en una reliquia, utilizando una resina que era similar a la sangre de Cristo, por tanto.
Y ese tipo de aspectos es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque la sangre de Drago, aunque era muy conocida desde época romana, especialmente, ¿no?, en este tipo de pinturas, no es hasta finales del XV, principios del XVI, cuando se utiliza de una manera como mucho más fehaciente. O bien hay que adelantar fechas o bien hay que posponer otras. En el caso de estas imágenes, ¿no?, voy a ir rápido porque Beatriz ya ha enseñado algunas. Estas imágenes verdaderas de la Virgen son muchísimas, ¿no? La de Montolivete, que ya hemos comentado, la famosa Verónica de la Virgen, que era una de las reliquias más preciadas de Martín el Humano, que es tan solo un dibujo de pergamino con la cabeza ligeramente ladeada, cubierta con la túnica y el doble velo, y que era especialmente importante porque era considerada una imagen verdadera de la Virgen, en cuanto que representaba o copiaba la imagen de Roma, que se conservaba en Roma. De esa manera, la obra de arte se hacía reliquia, porque la reliquia no era que la imagen fuese verdadera, sino que la copia, es decir, la obra de arte, la copia, también se consideraba a sí mismo una reliquia, ¿no? La reliquia se reproduce, se puede reproducir tantas veces como se quiera. Y de ahí vienen la mayor parte de las obras que tienen que ver con estas Verónicas de la Virgen que conservamos, ¿no? Desde esta bifaz doble, ¿no?, de estas dos tablas de Pere Nicolau y Gonzalo Peri, de la Verónica y la Anunciación, a la Verónica de Joan Reissac, que fijaros, ¿no?, cómo imita el mismo tipo de rostro, ¿no?, con esa nariz alargada que se conserva en Detroit, o estas otras imágenes atribuidas a Reissac y que se conservan en multitud de instituciones, esta otra tipología que es la doble de Verónica de Cristo y de la imagen, algunas rarísimas, ¿no?, como esta de la Catedral de Mallorca, que además lleva un espejo para poder ver la imagen de la Virgen por detrás, o la del Louvre, que ya se ha comentado. En el caso de la imagen, ¿no?, de la Puebla de Valbona, existe un componente quizás más acercado a los primitivos flamencos, a ese aspecto, ¿no?, que tiene que ver con también la denominación conceptual de la propia Verónica, con la santa faz de Cristo sobre la sábana, puesto que en el caso de la Pobla no tenemos el Cristo representado en su totalidad, sino tan solo el rostro. Por tanto, es más una santa faz que no una imagen del retrato verdadero de Cristo, como se puede conservar en otros ejemplos muy conocidos, especialmente en el norte de Europa. ¿Cuáles son las problemáticas, no? Pues las problemáticas, evidentemente, son el momento en el que aparece esta devoción relacionada con la Inmaculada de la Corona de Aragón, asociada a Martín I y su religiosidad, y cómo se asienta esto desde un punto de vista cultural y cultural en la Corona de Aragón. O bien, otros problemas tienen que ver con esas tradiciones apócrifas de la Verónica y la Santa Faz de Cristo, como hemos dicho y hemos hablado. Algunas de las respuestas pues, tienen que ver, evidentemente, con el papel, ¿no?, que Martí i Humà da a estas imágenes como un signo de identidad regia, como un signo de distinción legitimadora de la monarquía aragonesa, especialmente dentro del conflicto del cisma de Aviñón y de Benedicto XIII, ¿no? Y la propuesta de un modelo personalizado que pasaba por establecer un tipo de arte, de reliquia, para ser reproducido, regalado, mantener ese carácter milagroso y que, pues bueno, era mucho más barato que regalar otros objetos de carácter, podríamos decir, rico o valioso, ¿no? Queda para mí una duda, ¿no? Lo ha comentado, no sabemos muy bien, relacionado con el obrador de Reissac, dónde situar la bifaz de la Pobla de Valbona. Algunos aspectos aparecen más adelantados, ¿no? Más de finales del siglo XV, principios, puede ser del XVI, y sobre todo porque muestra un acercamiento, un cierto acercamiento a las obras de Paolo de San Leocadio. No llega a ser, ¿no?, tan
exhaustivo o tan preciso en la forma de trabajar la técnica de Paolo Sanlocadio, pero algunas de las facciones, ¿no?, especialmente esos ojos, tienen mucho que ver con las innovaciones que Paolo de Sanlocadio introduce en 1471, si no recuerdo yo mal, que lo estoy haciendo de memoria, porque acabo de cerrar los papeles, de la famosa Virgen de Montesa, una obra que fue muy llamativa en su momento, que introdujo un cambio desde el punto de vista estético y que posiblemente tiene que ver con la frontalidad, ¿no?, que tiene la bifaz de la Puebla de Valbona frente a las otras imágenes de carácter más ladeado, o esta imagen de los ojos semientornados, almendrados, que muestra también la bifaz. Y, por tanto, un tipo de imagen que desde el punto de vista artístico representa evidentemente todavía muchos misterios, estamos en el ámbito de la hipótesis, pero que fue muy importante no solamente desde el punto de vista de lo que significó la evolución del arte medieval dentro de la Corona de Aragón, sino también, en este caso, la importancia que esta bifaz tiene por ser una de las primeras representaciones desde el punto de vista iconográfico de la imagen de la Virgen María antes de la consolidación de esa imagen que todos tenemos en la mente de la Inmaculada o de la Tota Pulcra. Con esto termino. Muchas gracias.